Se acordarán ustedes que en el episodio de este programa del viernes, creo, hablamos de la caída de Constantinopla en el año 1453 a manos de los turcos y de cómo el final fue muy dramático y casi hollywoodense con el emperador, el último emperador de toda una larguísima historia, una historia de más de 1000 años, 1400, 1300 años, 1200 años, una historia más terminada en una batalla, o sea, era un momento específico de la historia, y con el emperador muriendo en combate para defender ese último reducto, esa reliquia del mundo antiguo. El tema de Bizancio, Constantinopla, tiene otros momentos también dramáticos que vale la pena conocer, que son interesantes, que hablan de la naturaleza humana, de la codicia, de la ambición y de la barbarie. Voy a ponerlos en el contexto. Ustedes recordarán que en el siglo XI en Europa se iniciaron las llamadas cruzadas, que fueron llamadas por un primer papa, el primero que llamó a la primera cruzada, y que con gran entusiasmo miles de caballeros, o sea, gente con tierras, normalmente los segundones, los allegados del dueño de las tierras, que realmente muchas veces ellos no se movieron, pero también varios de ellos fueron a la Tierra Santa a reconquistar una tierra que era el lugar donde había nacido, vivido y muerto Jesucristo, y estaba en manos de los turcos, de los árabes específicamente, y no era posible aceptar esa situación, y entonces por razones religiosas este Papa convoca a ir a conquistar Tierra Santa. Detrás de esa convocatoria religiosa y muy llena de entusiasmo, conocemos al detalle cómo fue incluso el día en que el Papa Inocencio llama a la cruzada y el entusiasmo que provocó. Había también el entusiasmo de enriquecerse. Entonces esa primera cruzada fue la única cruzada, curiosamente hubo un montón de cruzadas, fue la única exitosa. Al cabo de un tiempo, esa cruzada y esos establecimientos cristianos en tierra árabe, en tierra del Medio Oriente, que hacía rato ya que estaba en manos de los árabes, que se habían expandido con el Islam, 4 siglos antes, empezaron a perder territorio, empezó como quien dice el contraataque árabe, empezaron a perder territorio, no habían suficientes guerreros, entonces había que, llegaban por su cuenta algún número, pero llega el momento en que se ve que se va a perder lo ganado y se inicia una segunda cruzada que fue un fracaso, una tercera cruzada que fue otro fracaso en el sentido de que fueron destruidos esos contingentes de caballeros y muchos pelafustanes también que se colaban en esto, fueron destruidos a medio camino, o hubo naufragio, hubo peste. Y entonces viene, en un momento dado, en 1203, otro papa, llama a otra cruzada, la cuarta cruzada, y logra entusiasmar a un buen montón de caballeros, de gente, estamos hablando de gente con recursos, ¿no? Estamos hablando de gente que tenía caballo, coraza, tenía recursos para hacer estas cosas, no estamos hablando de la gente común y corriente, de los siervos de la tierra. Entonces deciden estos tipos que en vez de irse por tierra como había sido antes, que se iban por Europa hasta llegar a los Balcanes, cruzaban los Balcanes, o sea, lo que era el imperio en ese momento, el imperio bizancio, y luego bajaban por Asia Menor hacia el Medio Oriente. Una larga trayectoria, si ustedes ven el mapa. Entonces dijeron, no, vamos a irnos por barco a Egipto. Y ahí quedamos al ladito, por abajo, por el lado del sur, entramos a la Tierra Santa. Entonces llegan a Venecia, que era un puerto comercial importante, y dicen, queremos ir a... Ok, les dice el jefe de esa época, el líder político de Venecia, le decían el Dogo, y era un señor que se llamaba Enrique Dándolo. Ya van a ver por qué es importante ese nombre. Entonces Dándolo dice, ok, en un año más vamos a tener todo lo que se requiere para este viaje, vamos a tener los barcos, vamos a tener las tripulaciones, y vamos a tener suministros para un año, y todo eso les va a costar 50.000 marcos de plata, que era una cantidad fabulosa en esa época. Ok, ellos aceptan el trato, pasa el año, los venecianos ponen la flota con todos los pertrechos, pero resulta que a Venecia llegan la tercera parte de todos los caballeros que aparentemente se suponía que iban a ir, y cuando llega el momento de contar las platas están muy por debajo de lo que se necesita
para hacer cumplir con su parte del contrato, de pagar esta. Fíjense ustedes cómo ya empieza a introducirse la economía monetaria en este mundo tan religioso, tan idealista. Ya estamos con tratos comerciales. No hay plata. Entonces Enrique Dándolo, que el dogo, les dice: miren, les perdono parte de la deuda si en el camino, bajando por el mar Adriático, que ustedes ven, es una entrada de mar del Mediterráneo, en el norte, casi al final del Adriático está Venecia. Hay que salir por el Adriático hasta llegar al Mediterráneo propiamente tal, y ahí llegar a Egipto. En el camino dicen, como pago conquístenme la ciudad de Zara, que era nuestra y la tomaron los húngaros. Los húngaros eran un reino cristiano. El rey de Hungría era uno de los pocos reyes que se había entusiasmado y se había apoyado la idea de esta cuarta cruzada. ¿Cómo vamos a ir a asaltar una ciudad cristiana para pagar la deuda?, dijeron estos tipos. Y hubo ahí, el Papa dijo: voy a excomulgar a todos los que se sumen a esa iniciativa, pero entre el ir y venir de las iniciativas, entre el ir y venir de la bula papal que los excomulgaba, los tipos emprenden en la navegación y efectivamente toman la ciudad de Zara después de un asedio. Y están ahí. Y en eso ocurre otra cosa. Aparece un joven de Constantinopla que se llama Alexis Angelus, que era hijo de un emperador al cual su hermano lo había depuesto del poder, lo había metido preso, lo había cegado, incluso le había destruido los ojos. Y el hijo de ese señor arranca y le dice a los cruzados: ojo, recordemos, estos tipos iban a conquistar la Tierra Santa, ayúdenme a reconquistar el trono, y yo les voy a pagar 200.000 marcos de plata, más que de sobra para pagar la deuda con los venecianos y todo lo demás. Nuevas discusiones, como ahora resulta que de Zara ahora nos quieren llevar a Constantinopla a hacer otra cosa. Bueno, bulas papales, discusiones, y al final parten en sus embarcaciones, dan una tremenda flota, dan toda la vuelta por Grecia, entran por el Egeo y llegan finalmente por el estrecho, primero los Dardanelos, luego por el que llamaban en esa época el Helesponto, llegan a Bizancio. Y a todo esto la expedición estaba dirigida por este señor, el dogo de Venecia, que era un viejo como de 90 años y medio ciego, pero con una voluntad de fierro. Y se toman Constantinopla. Miren ustedes en qué estaba terminando esta cruzada. Se habían reunido con entusiasmo para ir a conquistar la tierra de Jesús, y habían terminado primero asediando y tomándose una ciudad cristiana, y luego yendo a asediar y tomarse otra ciudad cristiana, aunque fuera cristiana ortodoxa, una variante. Y se tomaron Constantinopla y la saquearon. Del saqueo hay una descripción minuciosa de un cronista que se llamaba Nicéforos, no me acuerdo el nombre exactamente, el apellido, me acuerdo el nombre de pila, Nicéforos Cronata o algo así, que cuenta cómo fue. El pillaje fue salvaje. Imagínense ustedes la soldadesca que iba en esos barcos a las famosas cruzadas por una razón espiritual. Si ustedes han estado en Venecia, estimados amigos, algunos de ustedes quizás han estado en Venecia o han visto documentales sobre Venecia o fotos sobre Venecia, sepan que muchas de las bellezas que se ven aquí son los despojos que se robaron de Constantinopla. Desde luego, los famosos 4 caballos que están en la iglesia de San Marcos en Venecia, ahora están las réplicas nomás, los originales están en una sala para que no se sigan deteriorando. Esos 4 caballos se los robaron de Constantinopla. Esos 4 caballos estaban en el hipódromo de Constantinopla y se los llevaron junto con millones de otras cosas. La destrucción del arte antiguo fue salvaje. Estatuas, obras de arte de los más grandes escultores de la antigüedad en bronce, las derritieron. Las derritieron para fabricar armas o coraza o cualquier otra cosa, o para vender el bronce a los mercaderes que siempre siguen a estos ejércitos. Fue una destrucción brutal de la cual Constantinopla nunca se recuperó. Es interesante este asalto que es interesante, digámoslo, desde el punto de vista de lo anecdótico mismo. O sea, cuando uno lee cómo fue, quién era este Enrique Dándolo, que curiosamente fue enterrado allá, está enterrado en Constantinopla, tiene una tumba en la famosa catedral, ahora mezquita de Hagia Sofía, como se llamaba en su época. Ahí está,
enterrado este personaje, un personaje bastante siniestro, si ustedes lo piensan, que logró con astucia, con diplomacia y movido por un enorme odio, porque lo había pasado mal antes en Constantinopla, convierte una cruzada que iba a ir a conquistar la Tierra Santa en una cruzada que va a conquistar la ciudad más importante de la cristiandad en Oriente y la destruyen. Es impresionante cómo cambió el objetivo de esa cruzada. En Constantinopla, ya tomada y apoderada por los cruzados, constituyeron ellos, se repartieron todo. Los venecianos hicieron un trato con los cruzados antes de tomar la ciudad en cuanto a qué iba para cada quien. Entonces los venecianos se quedaron con la parte del león, de todo el imperio, no solamente de la ciudad de Constantinopla. Al caer Constantinopla cae todo el imperio. Se repartieron provincias, se repartieron ciudades con los otros cruzados, con los caballeros, a los cuales había llevado dándolo de la nariz. Se estableció un reino cristiano ahí en Constantinopla, un reino cristiano católico, digamos, que duró muy poco. Todo eso duró menos de un siglo, bastante menos de un siglo. Eventualmente una dinastía que habían huido de Constantinopla y se habían establecido en otras partes, en Asia Menor y en el norte del Mar Negro, y recuperaron Constantinopla y se acabó este reino cristiano logrado, usurpado por los cruzados. Pero el daño estaba hecho, y de ahí le quedaban todavía un par de siglos, un poco más, 2 siglos y medio de existencia a Constantinopla. Ya saben, ya les conté lo de la toma finalmente por los turcos. Lo interesante desde el punto de vista histórico es que esto señala un cambio de agua en la conciencia occidental, en la civilización occidental. Piensen ustedes una civilización, un mundo cristiano medieval que había vivido siglos y siglos completamente sumido en los temas religiosos, sumido en el mundo de la salvación del alma, bajo la hegemonía total del dominio espiritual de la Iglesia, temerosos del infierno. Por supuesto, había codicia, había ambición, los caballeros feudales, los señores de la tierra luchaban permanentemente unos con otros por arrebatarse de la tierra. Pero esto de 1204, siglo XIII, señala que ha habido ya un cambio psicológico fundamental. Piensen ustedes que los caballeros feudales que participaron en las cruzadas eran la crema de la sociedad feudal, y por lo tanto podríamos decir los que estarían teóricamente y estaban antiguamente más sumidos en la ideología o en la religión cristiana, más sumidos, más empapados por los valores cristianos, más sirvientes de la Iglesia, más temerosos de Dios y del infierno. Y esos mismos caballeros, sin embargo, logran ser convencidos en cuestión de semanas o de días de cambiar una expedición a la Tierra Santa que había inspirado a sus padres y a sus abuelos y a sus bisabuelos, la logra cambiar por una expedición de saqueo. ¿No les dice eso un cambio de ánimo completo de una civilización? ¿No les dice a ustedes que ya la economía monetaria en la cual participaba plenamente Venecia, que era una ciudad comercial, totalmente comercial, vivían de eso? ¿No les parece que ya entonces la economía monetaria, los valores de la ambición, de la codicia por el dinero, empezaban a ser mucho más poderosos que los valores religiosos? ¿Cómo convence uno a cientos, a miles de caballeros de que es preciso ir a asaltar Constantinopla? Hubo, por supuesto, una especie de agonía y hubo resistencia, pero precisamente en eso se muestra qué es la fuerza más importante, porque bastaron unas pocas legitimaciones superficiales para convencer a quienes querían ser convencidos, porque toda la cristiandad occidental tenía una imagen incluso exagerada de las riquezas de Constantinopla. Se la suponía una ciudad poco menos que pavimentada en oro, a pesar de que ya estaba muy, pero muy decaída, muy lejos de lo que fue sus mejores momentos. Aún así, era un mito, el mito de la riqueza chorreando por todos lados. Y entonces bastó recubrir esa ambición poderosa con algunas justificaciones de que iban a recuperar Constantinopla para la cristiandad occidental, porque esta cristiandad ortodoxa no era una herejía. Bastaron unas pocas justificaciones de ese tipo para convencerlos, porque querían ser convencidos, y se convierte entonces el cruzado, lleno de espíritu religioso, se convierte simplemente en un pirata, se convierte en un saqueador. Y eso habla de cómo Europa, ese mundo sumido en la
totalmente en la religiosidad por un lado y en la oscuridad por el otro, estaba ya cambiando. Estaba ya empezando a salir de ese, pero de la peor manera, por supuesto, de esa... De todo esto hay un libro muy interesante que les recomiendo, que se llama El crepúsculo de la Edad Media, de un señor llamado Huizinga, tal como suena, Huizinga, Huizinga. El crepúsculo